Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 6, en el que vamos a hablar de la luz, de cómo nos afecta y de cómo los seres humanos la han dominado a lo largo de la historia. ¿No es así, Hugo? Sí, a lo largo de la historia. Esa parte nos la contarás más tú. Y yo primero voy a hablar un poco de cómo la luz nos influye, ¿no? Porque, bueno, como ya sabéis, pues la luz rige nuestro día a día. Nos levantamos por la mañana cuando hace sol normalmente, trabajamos, comemos, tenemos nuestra vida social siempre que se pueda y luego ya por la noche dormimos. Y claro, desde un punto de vista evolutivo, por lo menos en el caso de los humanos, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque por la noche, cuando está todo oscuro, la verdad es que vemos muy mal. Y yo creo que en esos casos mejor estar recogiditos, claro, a salvo, ¿no? ¿Para qué molestarse si total no ves una mierda? No. Claro, o sea, imaginaos en la naturaleza, pues no, muy peligroso para nosotros, porque hay otros animales que sí que ven bien por la noche. Así que tiene mucho sentido. Nuestro ritmo circadiano, precisamente, es ese proceso interno que regula cuándo dormimos y cuándo nos despertamos a lo largo de un ciclo de más o menos 24 horas. De hecho, la palabra circadiano significa alrededor de un día, que viene del latín circa, que sería eso, alrededor de, cerca de, y diem, que significa día, ¿no? Como en carpe diem. Eso sí que me imagino que sonará todo. Hugo, sí, ¿tú qué? ¿Carpe diem? Carpe diem a tope, pero entonces carpe, ¿qué es? Disfruta el día o algo así, ¿no? Es como toma el día. Lo que pasa es que al final, eso es la traducción literal, pero significaría pues aprovecha el momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, este ritmo circadiano es endógeno, o sea, es un mecanismo molecular que tenemos dentro de nuestras células y que se empezó a entender alrededor de los años 80 utilizando la mosca de la fruta como modelo. Y de hecho luego en 2017 los científicos que estuvieron investigando esto recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, porque realmente pues pudieron entender paso a paso qué es lo que pasaba bastante bien. Que es un mecanismo molecular que es autorregulado, que se mantiene él solo, ¿no? Es como un reloj que va funcionando solo, de feedback inhibitorio sería, porque lo que va pasando es que, bueno, hay un gen que se llama period, que produce una proteína y esa proteína pues se va acumulando y a la vez la proteína en sí luego viaja al núcleo e inhibe la expresión de ese propio gen que la produce, por eso es autorregulado y de feedback inhibitorio. Pero bueno, tiene más detalles esto solo es uno de los genes, hay más genes y bueno, esto lleva unos cuantos años entenderlo, pero bueno, lo importante es entender que eso es como que tuviéramos en cada célula o en la mayoría de las células de nuestro cuerpo este reloj molecular que más o menos nos indica en qué momento del día estamos. Perdón, entonces no son solo las células, claro, yo me imaginaba que igual era el sistema nervioso nada más, o sea que una célula igual de tu pie también dice, oh, es de noche, hay que ir a dormir. De un pie no sé, pero parece ser que sí que hay más como mini relojes en muchas partes del cuerpo, ¿no? Que en nuestras células, pues a lo mejor los adipocitos, no sé exactamente qué células no. O sea, lo que he estado leyendo, investigando estos días es que sí que están repartidas por nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo, pues cuando dormimos, pasan más cosas, ¿no? Nuestra temperatura corporal cambia, nuestro sistema digestivo, una serie de cosas. Entonces, esos serían como relojes secundarios y luego tenemos el reloj principal, que como tú dices, sí que está en el cerebro. Ese sí, que es el núcleo supraquiasmático, del que luego hablaré un poquito más en detalle. Entonces, ese reloj central se va ajustando según factores externos. Este sí que tiene en cuenta factores externos que se llaman, esto te sonará a ti, Hugo, que sabes alemán, Zeitgebers, que significaría como que dan el tiempo, ¿vale?
Entonces, estos factores serían cosas pues como la luz o la temperatura corporal y más factores, ¿vale? O sea, que este reloj, como es alrededor de 24 horas, pero no exacto, se tiene que ir reajustando cada día. Y eso tiene en cuenta otros factores de fuera del cuerpo. Y luego ya los relojes de otras partes del cuerpo, digamos que también se ajustan con este otro reloj central en el cerebro. Pero, ¿vale? perdón, una Son pregunta. ¿Qué quieres Dime. decir con que no son 24 horas? O sea, este ciclo que he contado de las proteínas, que se autorregula al propio gen, etcétera, no dura exactamente 24 horas. ¿Vale? pero No dura, son... o sea, un poquito más. O sea, te refieres que es una diferencia pequeña, ¿no? No grande, en Sí, una plan. diferencia pequeña. Entonces, Curioso. para ajustarse cada día, pues tienes que tener en cuenta la luz. De hecho, si tú pones a una persona, de hecho yo vi un documental sobre eso, cogieron a un ex militar y lo pusieron en una especie de búnker sin luz durante días y luego Pero él también estaba de probaron. acuerdo. Sí, sí, claro, Cogieron él a es un... militar, le pegaron y lo Lo metieron. que quiero decir con el ex militar es que es una persona que está acostumbrada a, bueno, pues a condiciones bastante extremas y luego él se ha dedicado pues a hacer cosas así, ¿vale? Se expone pues para hacer documentales y no sé, hacer cosas muy aventurosas. Entonces, lo que pasaba es que sin luz, más o menos él sí que se iba despertando a la hora que tocaría, pero al cabo de varios días, pues en vez de despertarte a las 8, imagínate, a lo mejor te despiertas ya a las 10 y te preguntan ¿qué hora crees que es? Porque le quitaban relojes, claro, no tenía luz, no tenía nada, ni nada para saber qué hora era. Entonces, poco a poco, a lo largo de los días, sí que iba perdiendo la noción del tiempo un poco, pero sí que más o menos... no, o sea, no se despertaba de repente a las 4 de la mañana, sino que, bueno, pues a lo mejor en vez de a las 8 a las 10 o a las 6, pero eso, necesitamos la luz para realmente regular ese reloj central, ¿vale? Pobre Más o hombre. menos. Ya ves, sí, la verdad es que el pobre lo pasó mal, ¿eh? Luego las notas, sí, encuentro donde vi ese documental, pero era un documental británico, creo que era. Lo dejaré si lo encuentro de nuevo, ¿vale? Vale, gracias. Pero bueno, como este episodio va sobre la luz, vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo la luz puede regular este reloj interno que tenemos todos, ¿vale? Así que además voy a matizar que además de ser uno de los factores, parece ser que es el factor que tiene mayor efecto. O sea, nosotros podemos tener horarios de comida, de vida social, etcétera, que todo influye, pero parece que la luz influye más. Entonces, como ya mencionamos en el episodio 2 del color, lo mencionamos brevemente, la melatonina es una sustancia que producimos en nuestro cuerpo, está regulada por la luz, precisamente. La melatonina es una hormona que se deriva de la serotonina y se produce en la glándula pineal, no sé si os sonará, que se llama así porque tiene como forma de piña, de piñones, Qué mono. pero es muy pequeñita, ¿vale? Y promueve el sueño, haciéndonos sentir pues somnolientos. Entonces, esta glándula pineal es una glándula endocrina que tenemos en el cerebro de los vertebrados, en el centro, digamos, como entre los dos hemisferios. Esta melatonina, para ejercer su función, tiene que unirse a unos receptores que están en las neuronas de una región del hipotálamo que he mencionado antes, que se llama el núcleo supraquiasmático, que es lo que llamamos pues, el reloj, ¿no? central, y se llama así núcleo supraquiasmático porque está justo encima del quiasma óptico. No sé si te suena del quiasma óptico. Quiasma. No, me suenan las miasmas, pero el quiasma no. Pues quiasma significa cruce. Entonces es justamente donde los nervios ópticos cruzan de un lado a otro, ¿vale? Parece una X. De hecho, la letra ki en griego es como una X, ¿no? Entonces de ahí la palabra quiasma y ya aprendemos de etimología de todo aquí en Mentes Covalentes. Entonces, este núcleo supraquiasmático, pues como está pues, por encima de ese quiasma donde los nervios ópticos se cruzan, pues se llama así, ¿vale? ¿Para qué les harán cruzarse? ¿Para qué? Buena Porque pregunta. entran en contacto, ¿no? O sea, es como si fueran dos cables independientes, ¿no? No es que tengan ahí una junta, digamos. No, creo que sí que hay unas fibras se quedan en el lado que le tocan y en otro, y otras se pasan al lado contrario del cerebro. Curioso. Sí, la verdad es que es muy interesante eso del tema de la visión para quizás posibles
futuros episodios de Mentes Covalentes. No lo sé, tampoco... Ya. Es que claro, también hay que hablar de la química, entonces siempre hay que encontrar temas que podamos encajar las dos cosas. Pero bueno, como iba diciendo, este núcleo supraquiasmático, nuestro reloj central, es una parte del hipotálamo. Y entonces este hipotálamo pues es una parte del cerebro que también se encuentra en la profundidad, o sea que no está en la corteza, no está en la superficie, y también está cerca de la glándula pineal, de la que hablábamos antes, que es la que segrega la melatonina. Perdón, una cosa, la glándula pineal además es la que conecta el cerebro con el alma. Eso es lo que decían los antiguos sí, los antiguos griegos. ¿No? Pero qué curioso, ¿verdad? Que dijeran, sí, es ahí. Es ahí, justo. Sí, creo que Descartes también le atribuía... sí. Eso no sabía. Que ahí estaba la consciencia, creo, puede ser. A voleo lo dirían, es que ¿en qué se basarían? Ya, y como lo del corazón, ¿no? También mucha gente durante mucho tiempo se pensó que el alma estaba en el corazón en muchas culturas. Pues no sé, a voleo, sí, supongo, de lo que... todo lo que proponían de cosas que no puedes probar antes de que existiera el método científico bien desarrollado, pues ya ves. Pero sí, la glándula pineal. Pues este hipotálamo, como decíamos, se encarga de regular procesos metabólicos, de regular la temperatura corporal, el hambre, la sed y el ritmo circadiano, que es lo que estábamos hablando. Entonces, para entender un poco cómo funciona esto, ¿qué es lo que pasa? Si hay luz, la luz llega por el ojo, ¿no?, a nuestra retina y de ahí eso se manda un mensaje a través de los nervios al hipotálamo, el cual a su vez le dice a la glándula pineal que inhiba esa secreción de melatonina. Entonces, si hay luz, no segregamos melatonina. Si está oscuro el hipotálamo, entonces le dice a la glándula pineal que sí que produzca melatonina. Dice vía libre. ¿Vale? Exacto, vía libre. Entonces, por eso nuestros picos máximos de melatonina son por la noche, tienen lugar por la noche y luego poco a poco, pues eso va reduciéndose. Pero esa perdona, es que esa es buena, claro, porque se empieza a reducir cuando no hay luz. O sea que también tiene ahí una cuenta temporal. Ya, no lo sé exactamente a partir de qué hora empieza a disminuir. Podría ser que fuera también ya por la mañana. Bueno, no, porque si el pico es verdad, si el pico es de madrugada, luego tiene que volver a empezar a disminuir. O sea que a lo mejor sí que está regulado en parte por la luz, pero no es lo único, claro. O sea, yo lo que me doy cuenta cuando nos metemos a investigar un poco, a documentarnos sobre estos temas y cojo mi libro de fisiología que tengo, me leo papers, al final te das cuenta de que el cuerpo humano, bueno, y cualquier cuerpo de cualquier animal, es súper complejo y hay 1000 factores interrelacionados. Entonces, lo que contamos aquí, pues es contado de manera simplificada, ¿eh? Entonces, sí, claro, seguro que hay más cosas que intervienen. Así que, bueno, esta era la primera parte que quería contar antes de que nos hablaras tú de qué hemos hecho los humanos a lo largo de la historia y simplemente, pues eso, que nos quede claro que la producción de melatonina está regulada por los ciclos de luz y oscuridad y cuanto más larga sea la noche, como en invierno, pues más tiempo estaremos también secretando melatonina. Así que bueno, dicho esta introducción, Hugo, cuéntanos un poco desde el punto de vista de un químico y de la historia, que siempre nos cuentas un poquito de historia, qué hemos hecho los humanos con la luz. Bueno, pues gracias por darme paso, claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? A ver, los seres humanos, claro, al principio estábamos, ¿sabes? Dependíamos de la naturaleza, ¿no? Como ya nos imaginamos, y entonces uno de los primeros granitos en la historia de la humanidad, en realidad prehistoria, fue el dominio del fuego. Se calcula que fue como en el 400.000 a.C., o sea que ya hace un buen ratito. Entonces, lo primero que se haría, por supuesto, era, pues cuando se veía fuego por lo que sea por ahí, ser capaz de, digamos, no tenerle un miedo loco e irracional y a lo mejor pues ser capaz de coger una rama que tiene fuego y conservar ese fuego. Y luego ya después, en algún momento, lo que hicieron fue ser capaces de crearlo. A lo mejor se dieron cuenta que frotando unos palitos, ¿no? Que también tiene méritos. Claro. Pues sí, la verdad que sí, porque primero lo ves, supongo que lo verían, pues un rayo cae, ¿no? O algo así, al principio, y luego no sé cómo se les ocurriría de vamos a frotar aquí 2 palitos. Sí, de alguna manera se darían cuenta de que el rozamiento daba calor y dijeron, el fuego está caliente, así que... Listos.
Bien. Bueno, pues entonces la primera forma de iluminarnos que tuvimos, obviamente, fue el uso del fuego, ¿vale? Entonces luego pasaron un par de añitos y Sí, ¿no? surgieron otras fuentes de crear iluminación que en realidad también están basadas en el fuego, ¿no? Como vamos a ver, toda la historia de la humanidad, lo que importa son las reacciones químicas de oxidación o de combustión para iluminarse. En toda Eso la es lo único historia que hasta hace importa. poco. ¿Perdón? Eso es lo único que importa en la historia de la Sí, humanidad. no, las o sea, me reacciones de refiero oxidación. para iluminarnos. Hasta hace Vale. bastante poco, hasta el siglo XX, o si nos ponemos un poco más farrucos, finales del XIX, muy finales, pues todo consistió en quemar cosas, de una manera o de otra. Pero has dicho reacciones de oxidación, ¿no? Sí, porque cuando quemas algo lo que estás haciendo es oxidarlo, ¿vale? La Vale, una combustión... pregunta. Ujú, Porque oxidar normalmente, aquí las personas que no somos químicas, normalmente pues nos acordamos de cuando un metal se oxida, cierto. ¿no? Pero Sí. desde el punto de vista químico, oxidarse significa algo más concreto, ¿no? O Bueno, más general, en sí, realidad. más bien podemos decir que es una oxidación, pero es un tipo concreto de oxidación la que genera fuego, vamos. Es una combustión, ¿vale? Entonces es una reacción más acelerada y la vamos a considerar para materia orgánica. Así que lo que pasa con la materia orgánica es que tienes, pues como hemos dicho un millón de veces, tienes tus cadenas formadas por carbonos unidos a otros carbonos y ya sabe Dios qué, a otras cosas, y al final de eso acaba sacando CO2. Así que estás oxidando el carbono porque de tener 0 oxígenos o un par de oxígenos pasas a tener el máximo posible de oxígenos que puedes tener, que son 2. Sé que hemos dicho muchas veces que el carbono se une a 4 cosas, pero es más estable el carbono unido por dobles enlaces a 2 átomos de oxígeno que un compuesto como, sabes, carbono unido 4 veces a oxígeno. Esos compuestos al final Vale. acaban rindiendo dióxido de carbono, que es mucho más estable. O sea, la oxidación es cuando añades oxígeno a un Sí, compuesto. sí, Eso o es sea, oxidación. sí, como mensaje para que nos Vale. quede grabado, si es posible, es que oxidar es ganar átomos de oxígeno. Así, a Vale, grosso modo. vale. Así de manera general. Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, inventitos para hacer luz, ¿vale? Los primeros fueron las lámparas de aceite, pero me voy a centrar en esos después, porque primero voy a hablar de las velas y todo tendrá sentido. Entonces, Las velas. la vela surgió, bueno, las fechas no están muy claras, ¿vale? Pero digamos que el 500 antes de Cristo surgieron las velas como las que conocemos hoy en día, al menos físicamente de aspecto. Y si lo pensamos, la vela es una cosa bastante sofisticada, porque funciona bien y dura muchas horas, ¿sabes? Y eso, Sí. si lo piensas en un mundo muy primitivo, pues da bastante gusto, está bastante bien pensado, es muy práctico, porque eso, tienes tu palito de cera con su mecha, la prendes y ahí tienes luz por un montón de tiempo. Es relativamente segura, ¿sabes? El fuego no se descontrola, arde poquito a poco, e incluso cuando se acaba, pues si el recipiente es adecuado, digamos metálico o cerámico, pues no es peligroso. A no ser que te pase un Claro, gato al lado y la tire, ¿no? Lo mítico, pero algo así. sí. Comparado con tener, como al principio, me imagino, pues Claro, con simplemente tener un una palo hoguera en tu piso todo hecho de madera, pues no, no es muy muy viable. peligroso, claro. Pues sí, sí, visto desde el punto de vista, sí que un gran avance. Vale, entonces la vela, para quien no se había dado cuenta, tiene 2 elementos principales, que uno es la cera y el otro es la mecha o el filamento que va por dentro. Entonces, cuando enciendes la vela, en primer lugar lo que pasa es que por el hecho de que esté caliente la llama, crea unas corrientes de aire, ¿no? Que, o sea, calienta el alrededor, este asciende y entonces crea un vacío que es inmediatamente llenado por aire más frío de los alrededores. Entonces eso provoca que tengas un flujo continuo de oxígeno que permite que la llama se siga manteniendo. Y además lo que se quema en realidad no es la propia mecha, porque se quemaría mucho más rápido, sino que es la cera de la vela. Entonces la cera de la vela asciende por la mecha, por un efecto de tensión superficial, va ascendiendo por la mecha y va ardiendo. Y de esta manera, es por eso que la vela dura tanto tiempo, ¿vale? Y entonces, si nos centramos después en lo que es la reacción que está pasando, pues tenemos esa oxidación, ¿no? Esa combustión. Pero la energía que genera la llama de la vela no se gasta solo en quemar, sino también en calentar la cera, fundirla hasta que sea un líquido y después evaporarla y después quemarla. Entonces hay como 3 fases. Sí, porque, claro, lo que has dicho antes de ese aire caliente que luego pues hace que se mueva el aire alrededor, ¿no? Y que le dé más oxígeno. Esto lo hemos visto todos de pequeños, supongo, el típico experimento de que si pones un vaso tapando la vela,
al cabo de un rato se apaga porque ya no tiene oxígeno, consume el oxígeno, claro, en la combustión, ¿no? Ujú. Y se queda sin nada. Entonces, sí, nunca me lo había parado a pensar lo que has contado, ¿no? De cómo se va moviendo el aire y lo de que la propia cera es la que va impregnando la mecha, Ujú. ¿no? Claro, porque si no la mecha se acabaría en un segundo con lo cortita Claro, que porque es. iría bajando, ¿no? Hasta la cera, ¡puf! Y se Y apagaría. ya está. Claro, Claro. eso es por tensión superficial, que esa cera como que va impregnando la mecha, ¿no? Y Ujú. se va combustiendo. Y entonces ahora, si nos centramos en hablar de la cera, pues en la antigüedad había dos fuentes principales. En la antigua China y en la India se utilizaba casi solo cera de abeja. Y en el Imperio Romano muy mayoritariamente también. Luego, cuando llegó a Europa en la Edad Media, ahí se empezó a usar el sebo, ¿vale? Porque como se perdió la organización que había en el Imperio Romano, pues la gente utilizaba lo que tenía a mano. Entonces ponía sebo animal y es lo que hacía para hacer, pues eso, la base de la vela. El problema es que apestaba, ¿vale? Porque yo creo, no sé por qué, yo creo que nunca quemé sebo, pero me da la impresión de que sea lo que huele sebo quemado. No sé por qué. Bueno, Yo la no lo cuestión es que sé. debe apestar muchísimo. O sea, es la grasa de los animales Sí. que utilizarían para comer, ¿no? Pues dirían, venga, pues esto lo retiro y hacemos velas. Y Y entonces, para jabones, ¿no? explicar... También. ¿Perdón? Y jabones también se pueden hacer con Con las la grasas, grasa. sí. Sí, sí, también se Ujú. puede hacer. Pero entonces ahora voy a explicar un poquito qué es químicamente la cera y las grasas, porque el sebo viene siendo grasa, ¿vale? Es grasa como intensa, dura, pero es grasa. Entonces Ujú. la cera de abeja y las ceras en general son compuestos que utilizan los animales y también las plantas en general para proteger sus estructuras. Por ejemplo, las plantas cubren sus hojas con cera para no absorber el agua o, bueno, para evitar la pérdida de agua. Y Ujú. los animales, pues a lo mejor los insectos, por ejemplo, cubren también su cuerpo con cera para evitar ser engullidos por una gota de agua y ahogarse dentro. Entonces tienen la superficie de su cuerpo, está cubierta por cera y entonces le resbala el agua por encima. Como un impermeable que llevan, ¿no? Los Efectivamente, es un insectos y impermeable de las serie. plantas. Sí, Y claro. las ceras, pues son, son ésteres, ¿vale? Los ésteres se forman mediante una reacción de condensación entre un ácido graso, y ahora tengo que decir lo que es un ácido graso. Un ácido graso es un ácido, que creo que todavía no explicamos lo que son los ácidos orgánicos aquí. No. Bien, recordemos, carbono unido a 4 cosas. En el ácido, en un grupo ácido, el carbono está unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a un grupo OH, que es un oxígeno unido a un hidrógeno. Entonces, cuando tienes un carbono unido a la vez a un oxígeno por un enlace doble y a otro oxígeno por un enlace simple, que a su vez ese oxígeno que está unido por un enlace simple al carbono está unido a un hidrógeno, eso es un Vamos. ácido. Que sin Un dibujarlo es más COOH, complicado. ¿no? Sí, COOH, COH. ¿vale? Sí, que eso a veces en las fórmulas químicas hay muchas maneras de, bueno, según lo que yo recuerdo, ¿no? Tú lo puedes dibujar bien con el doble enlace, ¿no? Una C, 2 palitos para arriba con una O y otro palito para abajo con un OH, Sí. o simplemente simplificarlo más y poner simplemente COH, y eso ya sabes que es el grupo Efectivamente. del ácido, ¿no? Hay gente que también pone CO2H, ¿Ah, sí? pero Ah, eso no lo he visto nunca. yo prefiero poner COH porque mi jefe del doctorado dijo que siempre así y siempre así. Yo nunca lo había visto, pero claro, en libros y eso no. Pero bueno, Claro. vale, Bueno, o sea igual que es si más... llevan ese grupo COH Es es un un ácido ácido. orgánico. Entonces ácido graso ya tiene que Bien. tener algo Y más. entonces, exacto, los ácidos grasos tienen ese grupo ácido por un lado y unido a ese carbono tienen cadenas largas de carbonos. O sea, que tienen muchos carbonos unidos en fila. Pif, pof, pif, pof. Y luego todo lo que no sean carbonos son hidrógenos, ¿vale? Porque nos acordamos de nuevo, carbono se tiene que unir a 4 cosas. Así que todo lo que no esté unido a carbono, hidrógenos. Así que al final son cadenas muy largas con una cabeza ácida. ¿Vale? Y entonces el éster ocurre cuando condensas ese ácido graso con un monoalcohol. O sea, el alcohol ya dijimos que es el grupo OH unido a un carbono. Vale, pues entonces el éster se forma al unir un alcohol con un ácido. ¡Paf! Y libera una molécula de agua. Por eso se llama reacción de condensación, porque se condensa agua, ¿no? O sea, porque se forma agua. Vale. Entonces, cuando juntas un ácido graso con un monoalcohol de cadena larga, o sea, que también tiene una fila de atomitos de carbono unidos los unos a los otros, ¡pam! Pues ahí tienes una cera. Eso es una cera. Y después, las grasas son esos ácidos grasos de nuevo, pero en vez de unirse a un monoalcohol, se unen a un glicerol, ¿vale? Y el glicerol es un compuesto que tiene 3 alcoholes y una cadena de carbono cortita, ¿vale?
Entonces, cuando condensas ahí ese alcohol, ese triple alcohol, con 3 cadenas de ácidos, entonces tienes un triacilglicérido, un triglicérido, que también nos sonará. Que, por cierto, Hugo, esto fue lo que yo intenté describir en el episodio anterior del fósforo, las bicapas, ¿no? Lipídicas, claro. Y hablaba de que es como, imaginémonos un chupa chups. Y la cabeza del chupa chups era pues esa parte donde está también el fosfato, ¿no? Y las patitas serían pues esas cadenas, ¿no? Pues, efectivamente, pues las patas del chupa chups son las cadenas carbonadas, ¿no? De las que hablamos. Y claro, sí. Son, como dijiste en el capítulo anterior, pues son hidrófobas, no les gusta el agua. Y al grupo ácido sí que le gusta el agua, porque se parece al agua, ¿no? Tiene un OH como el agua, es polar, le gusta estar en el agua. Por eso cuando aliñas tu ensalada, ¿sabes? Luego te queda ahí la mezcla de aceite y vinagre, pues ves como bolitas de aceite que están metidas en el vinagre. Entonces ahí las colas del chupa chups están todas juntas, que es la parte del aceite, y todas las cabezas del ácido pues están apuntando al agua y forman la bolita. Claro, forman bolitas. Pero no nos descentremos, nos estamos yendo muchísimo del tema. Vale, volvamos. ¿Dónde estábamos? En fin, con las ceras? Que quemas la grasa y huele mal. Así que entonces en la Edad Media solo los ricos utilizaban cera de abeja para hacer las velas. Que huele bien. Vale, muy bien. O sea que ya sabemos que durante la humanidad primero empezamos con los palos con un poco de fuego y luego ya con velas que utilizaban ceras o de cera de abeja o cera pues de sebo de animal. Y bueno, luego en realidad fueron primero las lámparas de aceite, pero es que luego las voy a enlazar con todas las otras lámparas. Entonces lo primero son las lámparas. Después de los palos con el fuego normal, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, dijimos, en la Edad Media, grasas y ceras. Pero es que después, en el siglo XIX, empezaron a matarse ballenas por un tubo, ¿vale? Las ballenas, es que era como el cerdo, se podía aprovechar todo. Entonces, para hacer velas se aprovechaba una sustancia que se llamaba el espermaceti, que en realidad no tiene nada que ver con el esperma. Y de hecho, los cachalotes, que esto lo hacían más los cachalotes que otra cosa, las acumulaban en la cabeza. Una sustancia que acumulaban en la cabeza. Y que tiene mucha grasa ahí, el cachalote, sí, todo ese bulto que tiene en la frente es grasa. Que tiene una cabeza muy especial el cachalote. Y además, a día de hoy no se tiene muy claro para qué vale. Hay teorías que dicen que es para la flotabilidad, otras que dicen que es para, digamos, hacer que su canto llegue más lejos, pero no se tiene muy claro para qué es. La cuestión es que una vez se los cargaban, sacaban bastantes litros de este espermaceti y con él se podían hacer velas. Entonces ya también está formado por ceras y ácidos grasos y ya era muy rígido de por sí. O sea que, bueno, muy rígido, con aspecto de cera ya de vela. Así que no necesitaba un tratamiento especial. Y a día de hoy ya, gracias a Dios, los cachalotes ya no están tan perseguidos y lo que utilizamos es parafina, ¿vale? Que ahora ya no son ácidos grasos ni nada por el estilo, sino que son simplemente cadenas muy largas de carbono, pero ya no tienen grupos ácidos. Al ser más largas, no necesitan un grupo ácido para ya ser sólidas, ¿vale? Porque los grupos ácidos también confieren a nivel macromolecular, o sea, cuando puedes ver la sustancia, la presencia de estos grupos normalmente hace que sean más sólidas esas sustancias que si no lo tuvieran ese grupo ácido. Vale. ¿De dónde se saca? ¿Es algo que podemos sacar de la naturaleza o cómo va? La parafina la sacamos del petróleo, es una fracción que se destila del petróleo, una fracción relativamente pesada comparado con la gasolina o el queroseno o obviamente el metano, pues es una fracción relativamente pesada, pero no tan pesada como el alquitrán. Vale, y es muy barato. Cuando estamos utilizando velas, estamos utilizando algo que no es renovable. Sí, bueno, como con todo al final. Me refiero a todo, claro. Iba a decir, todo lo que sale del petróleo obviamente no es renovable, claro. Sí. Claro, bueno, quiero decir, a ver, si lo coges de la cera de las abejas, pues ellas siguen produciendo, pero... Cierto. ¿no? Bueno, el petróleo, pero pues, se va a acabar. A ver, no digo que no, pero bueno, si lo piensas también, a las abejas les causas un perjuicio y cogiendo del petróleo no le causas perjuicio a nadie, claro. Sí, claro, tampoco sé si eso es sostenible, estar cogiendo cera de las abejas, pobres. No, bueno, claro, al final supongo que sí que es sostenible. Pero, claro, el petróleo, como por ahora hay bastante todavía, pues todo muy bonito, claro. Y claro, el uso de la parafina para hacer velas no es mucho comparado con lo que se quema cada día en los coches, ¿no? Ya, me imagino que es irrisorio, ¿no? La cantidad, o sea que no es algo por lo que a lo mejor nos tengamos que preocupar tanto, ¿no? En plan, ¿qué estás haciendo, loco? Quemando parafina como si no hubiera mañana.
Bueno, y a nivel más sostenible, entre comillas, también se utilizan compuestos extraídos de la soja y de la palma. Y claro, eso dices tú, eso es sostenible, pero a la vez, claro, se está deforestando tanto para hacer plantaciones de soja y de palma que al final... Sí, claro, eso, bueno, se ha hablado mucho de ello, ¿no? Bien, entonces velas, listo. Lámparas de aceite. Vale, las lámparas de aceite se estima que pueden tener más de 10.000 años de antigüedad, que ya es decir. Así que son... Claro, porque la vela parece que no, pero es más compleja de lo que parece. La lámpara de aceite es más sencillo, porque las más primitivas consistían en poner una especie de plato un poco hondo con aceite, le pones una mecha dentro, la mecha se sale un poquito fuera del plato y se empapa en aceite. Prendes la mecha y entonces de nuevo, por tensión superficial, el aceite va a ir subiendo por la mecha. Así que vas a ir vaciando el plato sin quemar todo el aceite a la vez, ¿no? O sea, el aceite que hay en el plato va a ir poco a poco ascendiendo por la mecha, a medida que se quema, pues va a seguir ascendiendo y así te dura un montón de horas. Bueno, depende de la lámpara que estés usando. Nunca he visto yo una lámpara de aceite, creo. Pues yo puedo que tampoco, fíjate. Bueno, sí, ahora en Wikipedia. Sí, claro, de Wikipedia en fotos. No, a lo mejor en algunos países sí que las siguen usando, no sé. Sí, y las lámparas de aceite eran muy populares en la época de los romanos, ¿no? Era la principal fuente de iluminación. Y lo que quemaban era, con diferencia, mayoritariamente aceite de oliva. Además, no olía mal y el aceite de oliva es principalmente ácido oleico. Claro. O sea, ácido oleico, ¿qué es? Es un ácido graso. Así que te puedo decir que al final el aceite es una grasa pura. Claro. Pero es una grasa vegetal y las grasas vegetales normalmente no son tan sólidas como las animales. Ni tampoco apesta como el sebo. Exacto. Y el ácido oleico tiene una cadena de 18 átomos de carbono, así a nivel informativo. Vale. Está bien saberlo. Vale, bueno, pues estas eran las lámparas más primitivas y en los romanos utilizaban aceite de oliva, pero los chinos ya tenían lámparas también de aceite hacía mucho tiempo y ellos utilizaban pues otros aceites vegetales como de sésamo o de cacahuete. Y, bueno, no, perdón, el de cacahuete es en la India, ¿vale? Los chinos usaban más eso. Claro, cada uno lo que tuviera más a mano, ¿no? Claro, al final es que depende de lo que tengas. Entonces, ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo, bueno, convivieron obviamente las lámparas de aceite y las velas, pero las lámparas de aceite se sofisticaron bastante con el paso del tiempo. Entonces, se les añadieron, bueno, ornamentos y luego mecanismos que permitían mover la mecha, ¿sabes? Sin tener que acceder, digamos, al interior de la lámpara, podía seguir desplazando la mecha, también podía regular un poco la intensidad y se rodeó de de un vidrio, ¿no? Para que si sopla el viento no se te apague la vela. Claro. Y de nuevo las pobres ballenas pues también sufrieron para iluminarnos. Qué bonito pensarlo, ¿no? Que las ballenas se sacrificaron para que tuviéramos luz. Bueno, bonito no. Pero... Bueno, se sacrificaron entre comillas porque sí, no fue decisión. Más bien fueron asesinadas. Vale, y entonces también, de nuevo, pues el aceite de cachalote se utilizó mucho durante el siglo XIX para iluminar, para quemar en lámparas de aceite. Pero pasó que se descubrió el petróleo. Entonces se pasó a utilizar el queroseno, que es una fracción del petróleo más pesada que la gasolina, o sea, así para resumir, más pesada que la gasolina, pero más ligera que las parafinas de las que hablamos. Así que sigue siendo un líquido. Es un líquido y no es aceitoso. Cuando se dice ligero y pesado, ¿es el número de carbonos? Sí, hablamos del número de átomos de carbono. Por ejemplo, la gasolina son mezclas muy complicadas, no es una sustancia pura ni de lejos. Entonces, la gasolina tiene hidrocarburos, o sea, solo átomos de carbono y átomos de hidrógeno, pues de entre 5 y 12 átomos. Pero no tienen por qué ser lineales, ¿vale? O sea, que puedes tener... Esto no es una cadena, sino que a lo mejor un átomo de carbono está unido a 3 átomos de carbono en vez de solo a 2. O sea, que se ramifican. Y bueno, también tienen compuestos aromáticos, de los que ya hablamos el otro día. Así que bueno, la gasolina entre 5 y 12 átomos de carbono, así de media, y el queroseno pues es más pesado, pues tiene entre 8 y 15, 16. Por eso sí que es más pesado. Vale, gracias por la aclaración. De nada, gracias por tus preguntas inteligentes. ¿Y qué pasó? Que en el siglo XIX se hizo muy barato, en comparación, claro, con matar cachalotes, pues extraerlo del petróleo. Y una de las personas que se hizo rica gracias a esto fue Rockefeller. Hizo su fortuna del petróleo y el queroseno. Bien, entonces a día de hoy aún se siguen usando en algunos sitios lámparas de queroseno. Yo en realidad nunca he visto una en uso, pero como sabes, en España, después de la Guerra Civil, pues se retrocedió mucho y entonces... Sí, claro.
en muchas zonas rurales españolas, los años 50 del siglo XX eran como casi la Edad Media, el rural. Vale, en aquella época se utilizaban muchas lámparas de estas y en mi casa teníamos una, nunca la había encendida, pero había una. Y son estos faroles típicos que tienen así como un cilindro de vidrio y luego le cruzan como dos, ¿cómo decirlo? Como dos láminas metálicas y entonces se pueden coger desde arriba. A lo mejor lo habéis visto en alguna película también. Así, a lo mejor en un granero americano, en plan, ¿quién se ha metido en mi granero? Y va un señor ahí con una lámpara cogiéndola de una mano. Pues sí. Vale, creo que sí que lo he visto, sí, ahora ya sé. También pondremos alguna imagen descriptiva. Sí. O sea, ya después de las lámparas estas que comentas ahora de queroseno, ¿cuál fue el siguiente paso? Bien, las lámparas de queroseno ya en el siglo XIX ya convivían con las lámparas de gas. Y bueno, no fue entonces hasta el siglo XIX con la iluminación de gas que la iluminación nocturna se hizo algo común y de lo que, entre comillas, no podíamos escapar los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso, dejamos para el próximo episodio cómo siguió avanzando la luz, que ya se hizo algo totalmente común en la sociedad, y cómo nos puede afectar el exceso o el déficit de luz, ¿vale? A raíz de estos cambios en la tecnología. Exactamente. En el siguiente episodio hablaremos de eso. Tú, Hugo, de esa parte, ¿no? Más reciente, y yo, pues eso, hablaré también de cómo nos puede afectar. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Acordaros de que salimos cada 15 días los jueves y que estamos en redes sociales. Nos podéis seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima. Adiós.